El funeral fue breve. No hubo salvas de honor ni emblemas militares que decoraran el féretro cerrado. La ceremonia tuvo lugar en una mañana gris de mayo, y los pocos familiares presentes se mantuvieron en silencio con miradas apagadas y pasos medidos. Entre ellos, destacaba una mujer de porte firme y expresión impenetrable. Camila Mendoza. No lloraba, no temblaba, solo sostenía el brazo de su hijo menor, mientras observaba el ataúd ser bajado al nicho número 18, sección C, del cementerio de Tepic. Las autoridades militares enviaron el informe oficial 3 días después del supuesto ataque. Según el documento, el soldado Juan Alejandro Ramos había muerto en cumplimiento del deber durante una operación en el norte del estado. El cuerpo, se decía, había quedado irreconocible tras una explosión. Las pruebas que confirmaban su identidad se basaban únicamente en la presencia de una placa metálica y restos de un uniforme. No se realizaron pruebas de ADN. Nadie cuestionó aquello. Nadie parecía dispuesto a hacerlo. Esa misma noche, Camila se reunió discretamente con Ricardo Castro, empleado del crematorio local. Él ya tenía una propuesta. Ricardo sugirió una solución ilegal para cerrar el expediente de manera irregular, sin la validación correspondiente, y con uso indebido de documentación. Era arriesgado. Sí, pero posible. Ricardo sabía cómo manejar esos procesos. Ella dudó. No mucho, pero lo suficiente para que sus manos temblaran brevemente antes de asentir con la cabeza. Está bien, dijo sin mirar directamente a los ojos del hombre. Hagámoslo. Al día siguiente, los papeles ya estaban en proceso. Se generaron documentos sin respaldo oficial, en un proceso que más tarde levantaría serias sospechas por su rapidez y falta de controles. Todo fue tramitado con sorprendente rapidez. Una semana después, Camila recibió el primer pago de la compensación estatal. Con ese dinero comenzó a planear su partida. No se despidió de nadie. Una noche, simplemente dejó la ciudad con sus 2 hijos pequeños y un par de maletas. Su casa quedó vacía, cerrada con candado. Los vecinos pensaron que necesitaba tiempo para superar el duelo. Ninguno sospechó que detrás de su huida no había dolor, sino una estrategia perfectamente calculada. El cementerio anotó el sepelio como un acto oficial. Pero bajo el nicho número 18 no descansaba Juan. Ni siquiera se sabía el nombre del hombre enterrado allí. No había registros claros, ni familiares que lo reclamaran. Nadie verificó la autenticidad de los restos. Nadie cuestionó por qué no hubo una inspección forense completa. Nadie se preguntó por qué, si todo era tan oficial, todo parecía tan apresurado. Camila dejó atrás su nombre, su ciudad y su historia. Comenzaba una nueva vida, basada en una mentira cuidadosamente construida. Nadie sabía entonces que esa mentira, silenciosa y precisa como una bomba de tiempo, ya había comenzado a contar los segundos hacia su inevitable explosión. 6 meses después del funeral, Camila Mendoza ya no vivía en Tepic. Se había instalado en Guadalajara bajo otro nombre, con sus 2 hijos y una rutina cuidadosamente construida para parecer común. Rentaba una casa modesta en Tlaquepaque, un barrio en el que nadie hacía demasiadas preguntas. A los vecinos les dijo que su esposo había muerto sirviendo a la patria y que se había mudado buscando un nuevo comienzo. Nadie sospechaba nada fuera de lo común. Su acento norteño y sus silencios prolongados contribuían a la imagen de una viuda reservada, marcada por la pérdida. Ricardo Castro se unió a ella 2 meses más tarde. Llegó con pocas pertenencias, pero con una intención clara: permanecer cerca y asegurar el control sobre todo lo que habían iniciado juntos. Ya no era solo el técnico de morgue que había facilitado el intercambio de cuerpos. Ahora era socio, conviviente y figura paterna sustituta para los niños. Ambos sabían que la base de su relación era una decisión compartida, no un afecto espontáneo. Entre ellos había una alianza fundada en la conveniencia, el secreto y una necesidad común de supervivencia.
Con parte del dinero de la compensación estatal, Camila y Ricardo iniciaron un pequeño negocio funerario. Rentaron un local en las afueras del centro, compraron un par de ataúdes de muestra, imprimieron volantes y comenzaron a ofrecer servicios de organización de ceremonias. Camila se encargaba del trato con los clientes, de las flores, de los protocolos civiles y religiosos. Ricardo, con su experiencia en morgues, manejaba la logística del embalsamamiento y el traslado de cuerpos. El negocio creció rápido. La muerte, sabían, era una necesidad constante, y ellos ofrecían eficiencia sin preguntas. Camila mantenía una vigilancia obsesiva sobre cualquier información que pudiera poner en riesgo el secreto que guardaba. Nunca aparecía nada, pero la vigilancia se convirtió en hábito. Ricardo notó esta obsesión y comenzó a actuar por su cuenta. Ricardo acumulaba pruebas del pasado en secreto, incluyendo audios y archivos comprometidos relacionados con la obtención del certificado. Le dijo que era por precaución. En realidad, ya pensaba en escenarios posibles donde todo se desmoronara. En el barrio, la pareja mantenía un perfil bajo. Camila evitaba los círculos escolares y sociales. Ricardo se mostraba servicial pero reservado. Nadie sospechaba que detrás de esa fachada se escondía un acuerdo silencioso. Durante el primer año, no hubo sobresaltos. La rutina se estabilizó. Los niños se adaptaron a la nueva escuela. Celebraron cumpleaños discretos. La casa comenzó a llenarse de objetos cotidianos que daban una ilusión de normalidad. Mochilas colgadas, dibujos en el refrigerador, plantas en las ventanas. Pero en el fondo, Camila no dejaba de sentir que su vida estaba construida sobre una superficie frágil. Un año después, se casaron por lo civil. Fue un acto pequeño, sin invitados ni celebraciones. Un trámite más, para consolidar su nueva identidad familiar. Nadie mencionó a Juan, nadie preguntó por el pasado. Parecía que todo estaba bajo control, hasta que dejó de estarlo. En marzo de 2023, en las afueras de Maracaibo, Venezuela, un grupo de agentes policiales ingresó a una propiedad abandonada cerca de un viejo terminal petrolero. El operativo respondía a una denuncia anónima sobre ocupación ilegal. Al revisar las instalaciones, encontraron a un hombre en evidente estado de deterioro físico, cubierto de polvo y con signos de deshidratación. Estaba recostado contra una pared descascarada, apenas consciente, y al principio no emitió palabra alguna. No llevaba identificación ni pertenencias personales, salvo una pulsera de tela deshilachada con iniciales descoloridas. GNMX. Y un nombre parcial. Juan A. Ramos. Fue trasladado de urgencia a una clínica del centro. Durante las primeras horas se pensó que podía ser un migrante perdido o una persona con trastornos mentales. Su comportamiento era errático, con intervalos de lucidez y desconexión. Un médico notó la presencia de una vieja cicatriz quirúrgica compatible con tratamiento militar. Se solicitó una verificación biométrica a través de la cooperación internacional. 12 horas después, llegó la confirmación desde México. El hombre era un exsoldado, declarado muerto en 2011, durante una operación en el norte del país. La información movilizó de inmediato a los canales diplomáticos y a las autoridades militares mexicanas. En cuestión de horas, el caso fue reenviado a las oficinas del Ministerio de Defensa, donde un expediente con el número de identificación militar fue reabierto por primera vez en más de una década. El escaneo de huellas dactilares, junto con un análisis facial preliminar, coincidía plenamente con los registros de Juan Alejandro Ramos. La noticia se filtró rápidamente a los medios de comunicación. A la mañana siguiente, su rostro aparecía en portales digitales bajo titulares que hablaban de «El soldado que volvió de la muerte». El caso atrajo atención no solo por lo inusual de la aparición, sino por la implicación directa de instituciones gubernamentales en un error grave de identificación. La sorpresa fue mayor cuando, cruzando datos del archivo, emergió el nombre de Camila Mendoza como beneficiaria de una pensión por fallecimiento.
El historial mostraba pagos continuos desde 2011 y una solicitud de defunción tramitada de forma acelerada. Se notificó al área de asuntos internos, que abrió una investigación inmediata. La prensa comenzó a rastrear el paradero de Camila. Su nombre apareció en los registros de una empresa funeraria en Guadalajara, donde figuraba como directora administrativa. Algunos artículos especulaban con una posible suplantación o fraude. Las redes sociales replicaban imágenes antiguas de la ceremonia fúnebre, comparándolas con fotos actuales. La presión mediática empujó a la Secretaría de Defensa a emitir un comunicado urgente reconociendo que Juan Alejandro Ramos estaba vivo. Mientras tanto, el hombre seguía bajo observación médica. No hablaba con claridad y parecía afectado por largos periodos de aislamiento. Pero había algo inconfundible. No era un impostor. Era el mismo soldado que, según documentos oficiales, había sido enterrado 12 años antes. Con su reaparición, todo lo que se había dado por cerrado comenzó a tambalearse. Después de su identificación oficial, Juan Alejandro Ramos fue trasladado a Monterrey bajo custodia médica y protección institucional. Le asignaron una habitación en un centro especializado para veteranos, donde comenzó a recibir atención psicológica y evaluación neurológica. Los primeros informes describían una amnesia parcial, con lagunas significativas entre 2011 y 2016, seguidas de recuerdos fragmentarios sobre trabajos informales y desplazamientos por zonas rurales de Sudamérica. Según los especialistas, había desarrollado una desconexión emocional crónica y una forma leve de trastorno de identidad disociativa. La memoria se le reconstruía lentamente, activada por estímulos visuales y auditivos relacionados con su vida anterior. Durante las sesiones, se le mostraron fotografías del archivo militar. En una de ellas reconoció a 2 niños pequeños. Señaló la imagen con vacilación y pronunció una frase breve que quedó registrada. «Eran mis hijos». Esta afirmación permitió iniciar el proceso formal de confirmación de parentesco. El resultado de las pruebas genéticas coincidió plenamente con los registros de nacimiento, y su estatus legal como padre fue restablecido. A nivel administrativo, se revirtió su condición de fallecido. No obstante, su retorno planteaba más interrogantes que certezas. Mientras tanto, Camila Mendoza emitió una declaración escrita a través de su abogado, en la que alegaba que todo se trataba de un error burocrático no intencionado. Sostenía que había actuado bajo el impacto emocional de la notificación oficial de la muerte y que desconocía la verdadera identidad del cuerpo enterrado. Sin embargo, estas afirmaciones no convencieron al inspector Fabián Treviño, agente de la Unidad Especial de Asuntos Internos del Ejército, asignado como coordinador del caso. Treviño era conocido por su meticulosidad. Inició una revisión minuciosa del expediente de defunción y solicitó acceso a los documentos originales, incluyendo certificados médicos, actas notariales y comunicaciones electrónicas del proceso de 2011. Al analizar los archivos, detectó varias irregularidades. En primer lugar, el rechazo explícito de la prueba de ADN al momento del reconocimiento del cuerpo. Luego, una carta manuscrita sin firma completa, que solicitaba acelerar los trámites para la entrega del beneficio por fallecimiento. También se encontró un formulario de cremación cuya fecha no coincidía con la del supuesto sepelio. Las inconsistencias formales apuntaban a una manipulación deliberada del proceso. Treviño solicitó una entrevista con Ricardo Castro, identificado como técnico responsable del manejo del cuerpo en aquel entonces. Aunque no tenía antecedentes, su nombre figuraba en al menos 3 documentos clave. La respuesta de Ricardo fue evasiva. Aceptó responder por escrito, pero evitó comparecer personalmente. Treviño consideró esto un indicio de que podría estar protegiendo a alguien o buscando tiempo para destruir pruebas. En paralelo, Camila fue citada a declarar de forma presencial. Acudió acompañada de su abogado, pero se negó a contestar preguntas sustanciales, invocando su derecho a no autoincriminarse. Sin embargo, el análisis de sus dispositivos personales reveló rastros digitales de antiguas comunicaciones con Ricardo
que ya estaban siendo recuperadas por el equipo forense. El caso dejó de ser un asunto administrativo. Comenzaba a tomar forma de un encubrimiento organizado. El allanamiento a la residencia de Ricardo Castro se realizó en una mañana sin previo aviso, por orden directa del inspector Fabián Treviño. El operativo fue rápido y preciso. Durante el allanamiento, los investigadores encontraron evidencia digital que comprometía directamente a los implicados. Al examinar su contenido, el equipo forense descubrió una serie de archivos bien organizados, escaneos de actas falsificadas, correos electrónicos intercambiados entre Ricardo y Camila, mensajes de voz archivados en diferentes formatos y hasta fotografías del cuerpo no identificado, utilizado para el sepelio de 2011. Los archivos mostraban alteraciones temporales, destinadas a ocultar la cronología real de los hechos. En varios correos, Ricardo hacía referencia a instrucciones precisas sobre cómo manipular los documentos sin dejar rastros evidentes. Una grabación reveló la intención de evitar preguntas que pudieran revelar irregularidades. El contenido del disco no dejaba espacio para interpretaciones ambiguas. No se trataba de un error aislado, sino de una acción planificada y ejecutada con conocimiento de causa. Uno de los elementos más reveladores fue la existencia de dos versiones del certificado de defunción. La primera con datos incompletos y sin firmas oficiales. La segunda, emitida con el respaldo de un funcionario inexistente, identificado como Dr. A. Gutiérrez, cuyo nombre no figuraba en ningún registro nacional. El cruce de estas pruebas con los archivos del Ministerio de Defensa confirmó que la documentación había sido aceptada sin verificación debido a una cadena de omisiones internas. Frente a la acumulación de evidencias, Ricardo Castro fue citado nuevamente, esta vez bajo advertencia formal. Se le ofreció un acuerdo de cooperación, colaboración total a cambio de una reducción significativa de pena. Después de 3 horas de deliberación con su abogado, aceptó. Su confesión fue extensa y detallada. Explicó el proceso desde la obtención del cuerpo no reclamado hasta la inserción del mismo en el registro como Juan Alejandro Ramos. Afirmó que todo había sido impulsado por Camila, quien temía quedar desamparada económicamente tras la desaparición de su esposo. Aún así, reconoció su participación activa y su beneficio personal en el negocio funerario que luego desarrollaron juntos. Al día siguiente, Camila Mendoza fue detenida formalmente en su domicilio. El operativo fue discreto y sin resistencia. Sus hijos fueron puestos temporalmente bajo el resguardo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Mientras se evaluaba su situación legal y emocional. Camila fue conducida a una sala de interrogatorio, donde fue notificada de los cargos provisionales. Fraude, falsificación de documentos, uso indebido de recursos públicos y obstrucción a la justicia. Ese mismo día, Juan solicitó una audiencia privada con las autoridades del DIF. Quería ver a sus hijos. La reunión fue aprobada con condiciones. Se realizó en una sala de observación protegida, sin contacto físico. Al verlo, los niños no lo reconocieron de inmediato. Él no habló. Solo los miró a través del vidrio. 12 años habían pasado. La verdad, finalmente, estaba en la superficie. El juicio fue programado para la segunda semana de agosto, en un tribunal de distrito especializado en delitos contra la administración pública. La acusación formal contra Camila Mendoza incluía 5 cargos: fraude al Estado, falsificación de documentos oficiales, uso indebido de fondos públicos, obstrucción de la justicia y complicidad en la manipulación de identidad de un militar caído en combate. El proceso fue seguido de cerca por la prensa nacional, que cubría cada sesión con titulares que hablaban del escándalo institucional y la vulnerabilidad del sistema de certificación militar. Camila se presentó al juicio en silencio, acompañada por un nuevo equipo legal que intentó desde el primer momento establecer una línea de defensa basada en el estado de shock emocional, en el que presuntamente se encontraba al momento de los hechos.
Alegaron que había actuado guiada por el trauma y la confusión tras recibir el reporte de fallecimiento, sin intención directa de defraudar al Estado. Sin embargo, el tribunal desestimó rápidamente esta línea, considerando que las pruebas acumuladas durante la investigación mostraban premeditación, coordinación con un tercero y beneficio económico prolongado. Ricardo Castro testificó como testigo colaborador. Su declaración fue precisa, centrada en los hechos y corroborada por documentos y registros electrónicos. Admitió su rol operativo en la ejecución del plan, pero enfatizó que la idea original había surgido de Camila y que él simplemente facilitó los medios. Su testimonio fue clave para desmontar la narrativa de una viuda confundida. La Fiscalía presentó además los correos electrónicos, los audios rescatados del disco duro y un conjunto de formularios firmados por Camila, incluyendo una solicitud de pago acelerado fechada 2 días antes del entierro. En paralelo al proceso penal, Juan Ramos había iniciado un procedimiento civil para recuperar la custodia de sus hijos, tras completar un programa intensivo de rehabilitación física y psicológica. Presentó una solicitud formal de restitución de derechos parentales. La evaluación del DIF fue favorable. Las entrevistas con trabajadores sociales y psicólogos infantiles confirmaron que el reencuentro, aunque inicialmente confuso, se había transformado en un vínculo progresivo y saludable. A mediados del juicio, el juez de lo familiar concedió a Juan la custodia provisional, en espera de una revisión periódica. La defensa de Camila intentó solicitar una pena reducida, argumentando colaboración inicial con la investigación. Sin embargo, la Fiscalía demostró que tal cooperación fue mínima y tardía. El tribunal consideró que el daño causado no solo había afectado al Estado, sino que había provocado una ruptura grave en la vida de 3 personas. Un padre privado de su identidad y 2 hijos engañados sobre la muerte de su progenitor. La sentencia fue clara. 12 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional en los primeros 8. Ricardo, por su colaboración, recibió una condena suspendida y la obligación de presentarse semanalmente ante la justicia durante 2 años. El fallo fue aceptado por ambas partes. Juan, ahora reconocido legalmente como padre, recogió a sus hijos en presencia de un tutor del DIF. La salida del tribunal fue discreta. No hubo declaraciones ni cámaras, solo pasos lentos hacia una vida que apenas comenzaba a reconstruirse. A finales de octubre de 2023, por orden directa del Tribunal Federal, se autorizó la exhumación del cuerpo enterrado bajo el nombre de Juan Alejandro Ramos, en el cementerio de Tepic. La solicitud había sido presentada por el inspector Fabián Treviño como parte del cierre formal del caso. El objetivo era confirmar científicamente la identidad del individuo sepultado en la tumba número 18, sección C, y establecer si los restos pertenecían al verdadero soldado fallecido o a otra persona desconocida. El procedimiento se llevó a cabo bajo estrictas medidas de supervisión. Participaron peritos forenses, representantes del Ministerio de Defensa, funcionarios del Registro Civil y un equipo de medios autorizado a documentar sin acceso directo al lugar. Los restos fueron trasladados de inmediato a un laboratorio forense en la capital, donde se iniciaron los análisis de ADN, estructura ósea y cronología post-mortem. La comunidad local observó con inquietud. Durante años, aquella tumba había sido un punto de silencio y respeto. Ahora, se revelaba como el epicentro de un engaño. Las pruebas no tardaron en arrojar resultados concluyentes. Los restos no correspondían a Juan Alejandro Ramos ni a ningún individuo registrado oficialmente en el sistema militar. Se trataba de un hombre de complexión similar, fallecido aproximadamente en la misma fecha, pero sin coincidencias genéticas con los familiares del soldado. Tampoco se encontró rastro del impacto característico del tipo de explosivo utilizado en la Operación del Norte. Las evidencias sugerían que el cuerpo provenía de otro contexto y que fue utilizado deliberadamente para cerrar un expediente sin la verificación debida. La revelación generó una segunda ola mediática. El inspector Treviño convocó una conferencia de prensa para presentar los hallazgos,
Su declaración fue directa. No enterramos a Juan Alejandro Ramos. Enterramos a un desconocido. Y no fue un error administrativo. Fue una decisión encubierta. La afirmación tuvo eco inmediato en la opinión pública y reavivó cuestionamientos sobre los protocolos de identificación de caídos en combate. Se iniciaron auditorías internas en varias regiones del país para revisar casos similares. Juan asistió a la exhumación como observador autorizado. Permaneció a distancia, acompañado por un funcionario del DIF. No pronunció palabra durante el procedimiento. Observó cómo se retiraban las capas de tierra, cómo los técnicos retiraban los restos con guantes estériles, cómo se etiquetaba cada fragmento óseo. Su expresión era neutra, sin rastros de conmoción aparente, pero su presencia tenía un peso simbólico incuestionable. Era la prueba viviente del fallo del sistema. El informe final confirmó que el cuerpo enterrado como Juan Ramos era un soldado anónimo, probablemente muerto durante la misma operación, pero sin identificación al momento del hallazgo. El Estado se comprometió a iniciar los trámites para otorgarle un lugar digno bajo la figura del militar no identificado. Juan no pidió restitución ceremonial. No reclamó actos públicos ni discursos oficiales. Lo único que solicitó fue que se corrigiera el nombre en la lápida. Sabía que lo que había sido enterrado no era solo un cuerpo, sino una mentira cuidadosamente construida. Ahora, con la verdad desenterrada, el pasado podía ser enfrentado sin más máscaras. En enero de 2024, Juan Alejandro Ramos y sus 2 hijos se establecieron en la ciudad de León, en el estado de Guanajuato. Eligió una casa modesta en las afueras, en una colonia tranquila alejada del centro. No informó a nadie de su llegada más allá de lo estrictamente necesario. No había prensa, ni autoridades, ni vecinos curiosos. Solo una nueva dirección, y la rutina que comenzaba a construirse desde cero. El registro escolar se completó sin contratiempos. El niño fue inscrito en un equipo juvenil de fútbol, mientras la niña mostró interés por una academia de arte local. Juan encontró empleo como mecánico en un taller de autos, propiedad de un veterano retirado que había seguido el caso en las noticias. El ambiente del taller era simple, sin preguntas, sin formalismos. Trabajaba en silencio, concentrado, con eficiencia. Su presencia imponía respeto, no por lo que decía poco, sino por la forma en que ocupaba el espacio, puntual, reservado, predecible. Aceptaba las tareas sin objeción, y cuando terminaba, se marchaba directo a casa. No frecuentaba bares, ni reuniones sociales. Las interacciones se limitaban al trabajo y a las necesidades de sus hijos. La convivencia con los niños fue lenta, marcada por la distancia emocional que solo el tiempo podía cerrar. Al principio, todo se reducía a lo funcional: preparar comidas, ayudar con tareas, organizar los horarios escolares. Pero con los días, comenzaron a aparecer pequeños gestos de adaptación. Un dibujo en la nevera, una pregunta sobre su trabajo, una invitación a ver un partido. Juan no forzaba el vínculo. Permitía que las cosas sucedieran a su ritmo, sin exigencias. A veces se detenía frente a la puerta de sus habitaciones por unos segundos, en silencio, como comprobando que estaban ahí, que existían. Camila Mendoza, desde prisión, escribió varias cartas. Las enviaba sin remitente visible, con letra controlada y tono neutro. En ellas no pedía perdón ni explicaciones. Hablaba de los niños, de la vida que intentó construir, del miedo que la llevó a tomar decisiones. Juan no respondió. Guardó las cartas en una caja de herramientas, sin abrirlas. No por odio, sino porque sentía que ya no tenían lugar en lo que intentaba levantar. Su foco estaba en el presente: una casa en orden, 2 hijos bajo techo, y la posibilidad de una existencia sin sobresaltos. Un programa de apoyo a veteranos le ofreció terapia psicológica y asesoramiento legal. Juan asistía a las sesiones con regularidad. Respondía cuando era necesario,
pero pocas veces compartía más de lo indispensable. Su terapeuta lo describió como un hombre funcional, pero en constante estado de alerta interna. Vivía con una vigilancia silenciosa, como si aún esperara que algo lo arrastrara fuera de esa vida que apenas comenzaba a parecerle suya. Optó por mantenerse fuera de la esfera pública. No aceptó entrevistas, ni ofrecimientos de libros o documentales. Su decisión fue clara. No deseaba reconstruir su historia en voz alta. Su prioridad no era contar, sino permanecer, día a día, sin héroes, sin etiquetas. Solo un padre con sus hijos, viviendo entre rutinas, sin más batallas que las cotidianas. Después de la sentencia y el cierre mediático del caso, Ricardo Castro desapareció del mapa público. Su nombre dejó de aparecer en registros activos de empresas funerarias, su licencia profesional fue revocada y su domicilio habitual quedó vacío. Según informes no confirmados, habría viajado primero a Chihuahua y luego cruzado la frontera hacia un país centroamericano. Las autoridades no emitieron orden de búsqueda internacional, pues no existía causa abierta adicional, y su colaboración con la Fiscalía lo mantenía en libertad bajo condiciones. Sin embargo, en los documentos judiciales su firma seguía figurando como pieza clave en la reconstrucción de los hechos. La desaparición de Ricardo fue silenciosa, pero su sombra persistía en el expediente como símbolo de una figura ambigua, ni víctima ni autor intelectual, pero sí engranaje indispensable de una maquinaria de fraude. Su rol había sido operativo, pero también estratégico. Había actuado con conocimiento, administrando cada paso del engaño con precisión técnica. La justicia lo declaró culpable, pero socialmente su figura quedó suspendida en un vacío ético, borrado de registros oficiales, pero no de la memoria del proceso. Camila Mendoza, desde su celda, dejó de referirse a él en las pocas comunicaciones que mantenía. Las cartas que había enviado antes, irrumpieron. Se desconocía si continuaban en contacto por canales indirectos, aunque el monitoreo penitenciario no identificó correspondencia reciente. Las autoridades consideraban que la distancia entre ambos era definitiva. Sin embargo, su vínculo con Ricardo había sido más que circunstancial. Durante años compartieron una estructura de vida y negocios fundada en una mentira. Y aunque las consecuencias penales los separaron, la historia los unía inevitablemente. Para Juan, la desaparición de Ricardo significó el cierre de una amenaza latente. Durante meses, convivió con la idea de que aquel hombre aún podría interferir en su nueva vida. No por venganza, sino por miedo a lo que aún pudiera saberse. Sin embargo, con su ausencia prolongada, el temor fue cediendo espacio a la indiferencia. Ya no le interesaba saber su paradero. No deseaba justicia adicional, ni reparaciones tardías. Solo que no regresara, que el silencio se mantuviera. En León, la rutina se consolidaba. Juan continuaba su trabajo como mecánico, asistía a las reuniones escolares, gestionaba los horarios de sus hijos, era conocido por su puntualidad y su carácter reservado. Nadie en el taller hablaba de su pasado. Tampoco él lo mencionaba. La figura pública que alguna vez fue durante la investigación se diluía con cada semana. No buscaba desaparecer, pero sí pasar desapercibido. Había aprendido que el anonimato era su forma de seguridad. Ricardo se convirtió en un dato residual. En los informes finales del caso, su nombre era apenas una línea entre muchas. Pero para Juan, su ausencia marcaba el fin de una etapa. No quedaban testigos activos del engaño. No quedaban cuentas pendientes con el pasado inmediato. Solo la memoria y la conciencia de que aquello que se había construido sobre documentos falsos ya no tenía sustancia. Todo lo demás era silencio. Y en ese silencio, por primera vez, Juan empezó a sentirse libre. La historia no concluyó en un tribunal ni en un cementerio. No terminó con una sentencia ni con una exhumación. Su cierre real fue una noche cualquiera, sin testigos ni cámaras, cuando Juan Alejandro Ramos ayudó a su hijo a preparar el uniforme escolar y a su hija a recortar figuras de papel para una exposición en clase.
Fue en esa escena doméstica, desprovista de dramatismo, donde comenzó a asentarse una forma distinta de existencia. No se trataba de volver a lo que fue, sino de sostener lo que ahora era posible. La casa en León se mantenía en calma. Los niños habían comenzado a incorporar a su padre en la estructura diaria de sus vidas. Aunque los vínculos se habían construido lentamente, ya existía entre ellos una forma de reconocimiento mutuo que no dependía de palabras. Juan no era un héroe ni un mártir para ellos. Era quien estaba presente al despertar, quien los recogía después de clases, quien les preparaba comida sencilla y escuchaba sus relatos sin interrumpir. Esa constancia, ajena al pasado, se convirtió en el eje de la nueva normalidad. Juan, por su parte, seguía adaptándose a un rol que nunca imaginó ocupar de este modo. No buscaba validación ni reivindicación. Había dejado atrás la necesidad de explicarse. Comprendía que lo más valioso que podía ofrecer era su presencia. Había aprendido que la vida no se reparaba con discursos ni con justicia retrospectiva. Se reconstruía a través de actos pequeños, repetidos, cotidianos. El concepto de volver se había transformado. Ya no significaba regresar al punto de partida, sino quedarse donde era necesario. El seguimiento psicológico continuaba, aunque con menor frecuencia. Los informes eran estables. Se indicaba que Juan mostraba signos de ajuste progresivo, con episodios esporádicos de ansiedad nocturna y retraimiento social. No presentaba síntomas severos, pero persistía una hipervigilancia que lo mantenía en alerta incluso en situaciones de tranquilidad. El diagnóstico no era clínicamente alarmante. Se trataba más bien de una memoria corporal del trauma, una reacción interna que tardaría en disiparse del todo. No había más juicios pendientes, ni investigaciones abiertas. Las instituciones cerraron el expediente con carácter definitivo. Los medios dejaron de buscarlo. Su nombre desapareció de los titulares y no volvió a figurar en los informes oficiales. La historia que había comenzado con una tumba vacía se disolvía en una casa con luces tenues y platos lavados al final del día. Juan no hablaba del pasado con sus hijos, no porque lo negara, sino porque entendía que el silencio era también una forma de cuidado. No les debía una versión, les debía estabilidad. Y eso, por fin, podía ofrecerlo. La muerte que una vez se escribió en su nombre había quedado atrás. La vida, en cambio, seguía escribiéndose a diario. Esta no fue la historia de un regreso. Fue la historia de una permanencia, de un hombre que eligió no desaparecer. No por heroísmo, sino por responsabilidad. Porque en un mundo donde tantos se van, alguien tenía que quedarse. Y esta vez fue él. Queridos amigos, esta es una historia ficticia, creada con fines artísticos. Sin embargo, los hechos que aquí se narran bien podrían suceder en la vida real, pues están basados en emociones humanas profundas y, a veces, destructivas. Los celos, la pasión, el resentimiento. Este relato muestra cómo un solo paso en falso puede llevar a la tragedia. No justificamos ni respaldamos el comportamiento de los personajes. Por el contrario, esta historia condena toda forma de violencia, manipulación y crueldad. A través de sus escenas, queremos invitar a la reflexión sobre los límites personales, la confianza y el alto precio que puede tener una decisión impulsiva. Por favor, no imiten lo que han visto en este video. Todo lo mostrado es una interpretación artística. Si están enfrentando una situación de peligro o conocen a alguien que lo esté, no duden en acudir a las autoridades o servicios de ayuda. Recuerden, la ayuda real existe y no están solos. Cuídense mucho y protejan a sus seres queridos. Gracias por su atención.